La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. La Comisión Nacional del Servicio Civil está orientada a posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta Ciudadanía Activa, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, coordinada por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional. Les recordamos que esta es una propuesta pedagógica en el quehacer misional de la institución, de la ESAP. Antes de iniciar nuestros debates en esta jornada, queremos contarles que la ESAP realizó recientemente un taller sobre globalización contable pública del país, la cual tiene como objetivo la modernización de conceptos y normas en la materia. La ESAP realizó un taller sobre la globalización contable pública del país con el fin de modernizar conceptos y normas que tienen que ver con esa materia. Ese propósito de gobierno es actualizar la normatividad contable para todas las entidades contables públicas, tanto del orden nacional como del orden territorial. O sea, más o menos para unas 4.000 entidades de derecho público, estamos ya ajustamos el régimen de contabilidad. Desde la Contaduría General de la Nación destacaron los beneficios de las actualizaciones que hace la ESAP para superar las deficiencias en la contabilidad pública del país. Estamos desarrollando una actualización de esa regulación de forma que permita a que todas las entidades del sector público tengan un proceso de competencia en igualdad de condiciones con otras empresas del mercado a nivel mundial. Le permite un mayor nivel de sostenibilidad y de profundización de su mercado. La Escuela Superior de Administración Pública, en asocio con la Personería de Soacha, ofreció una capacitación a los funcionarios sobre gestión pública local y asuntos de gestión realizado en el Teatro Municipal de esa localidad cercana a Bogotá, la capital del país. De positiva calificaron diversos funcionarios la capacitación sobre gestión pública local y asuntos disciplinarios que les dictó la ESAP en asocio de la Personería de Soacha, ofrecida en el Teatro Municipal de esa localidad. Qué bueno que nosotros nos refuercen la parte de administración pública, puesto que es la gran debilidad, hay que decirlo sinceramente, y en este aspecto yo creo que se ha ganado un galardón la ESAP con los que organizaron este curso, esta capacitación. La actualización también fue considerada como conveniente para quienes ejercen control desde los cargos públicos. Es conveniente estar en permanente capacitación para ser más precisos y tener más conocimientos a la hora de verificar e investigar las posibles infracciones en que incurran los servidores públicos objetos de control por parte de la Personería Municipal. Según la Personería de Soacha, la capacitación realizada con distintos servidores públicos sirve para que sepan a qué se exponen cuando cometen infracciones en sus labores. Es importante que los servidores públicos sepan que en materia disciplinaria deben aprender, toda vez que cuando uno acepta un cargo público o contrata con el Estado, puede verse incurso en unas investigaciones disciplinarias. De acuerdo con expertos, los servidores públicos deben actualizarse porque las numerosas infracciones en que incurren tienen que ver con asuntos de contratación. Pues eventualmente yo creo que el mayor número de infracciones disciplinarias vienen relacionadas con la contratación estatal. Y bien, en razón de cumplirse 10 años de la expedición de la Ley 909 de 2004, Ciudadanía Activa en esta jornada tiene como finalidad de exponer los logros, también las dificultades, por supuesto, y los retos, qué importante, de la Comisión Nacional del Servicio Civil luego de esta primera década. La Comisión Nacional del Servicio Civil posiciona el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo público. Garantiza la correcta aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado funcionamiento del sistema de carrera y genera información oportuna y actualizada para una gestión eficiente del sistema de carrera administrativa. Asimismo,
La entidad informa y explica la aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que posibilitan el adecuado funcionamiento del sistema de carrera y genera información oportuna y actualizada para una gestión eficiente del mismo. Y queremos presentarles ahora a nuestro panel. Arrancamos con el doctor Carlos Humberto Moreno Bermúdez, designado comisionado desde el año 2010. Es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, de la ESAP de esta casa. Cuenta con posgrados en proyectos de desarrollo, magíster en Administración Pública. Es además especialista en negociación y relaciones internacionales. Además es auditor de calidad certificado y realizó cursos de entrenamiento especializado en planeación y modernización del Estado y gestión del talento humano. Profesor universitario de la ESAP y de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros. Doctor Moreno, gracias por aceptar, como siempre, esta invitación de la ESAP. Muy amable, Erika, muchas gracias por la invitación. Me saludo muy cordialmente a toda la teleaudiencia en el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos con el doctor José Elías Acosta Rosero. Designado como comisionado en 2012, es abogado y psicólogo, especialista en gestión pública de la ESAP, experto en formación profesional y evaluación de competencias laborales. Ha sido servidor público por más de 20 años y también docente universitario. Doctor Acosta, es un gusto que esté con nosotros también. Muchas gracias, Erika. Y cerramos nuestro panel con el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, designado comisionado desde el año 2013. Administrador público de la ESAP, cuenta con un magíster en Ciencias Financieras y de Sistema, estudios en Prospectiva y Pensamiento Estratégico, además de estudios en Banca de Inversión y en Ingeniería Química. Se ha desempeñado como asesor, como consultor en temas de desarrollo institucional, reestructuración de entidades públicas, planeación, proyectos de inversión, finanzas públicas y sistemas de información. Ha sido además docente universitario de varios centros de educación superior del país, entre otros cargos, así que es un gusto que esté también con nosotros en esta Ciudadanía Activa, doctor Pedro Rodríguez Tobo. Muchas gracias, Erika, me alegra nuevamente estar aquí contigo y gracias nuevamente a la ESAP por la invitación. Bueno, lo primero es, sin lugar a dudas, felicitarlos, reconocer esta labor tan importante que vienen cumpliendo y de la que justamente hemos hablado en diferentes oportunidades, que sea esta un motivo para, insisto, reconocer su labor y contarle a todos los colombianos, a todos los televidentes de esta Ciudadanía Activa, cuáles han sido los logros más importantes, pero también analizando, como decíamos hace un momento, las dificultades, los obstáculos que se les han presentado y, por supuesto, de cara a conocer cuáles son esos retos que están por delante, ojalá en muchos aniversarios más que conmemoremos dentro de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Doctor Carlos Humberto Moreno, doctor José Elías Acosta y doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, inicialmente quería conocer sus impresiones. Quisiéramos todos que nos contaran un poco acerca de esos 10 años de expedición de la Ley 909 de 2004, que marcó, y hay que decírselo a todos los televidentes, un antes y un después en el sistema de empleo público en el país. Comenzamos con usted, comisionado presidente. Sí, mil gracias, Erika. En efecto, estos 10 años representan un cambio de paradigma en la administración del talento humano en Colombia. No obstante las dificultades que pues en su momento veremos, estos 10 años han significado para el Estado colombiano, para nuestra administración pública, que a la fecha de corte tengamos 140.149 empleos públicos provistos por mérito, y que tengamos ya 2.013.000 colombianos que han creído en los procesos de selección nuestros y se han presentado a 320 convocatorias que hemos hecho durante estos 10 años. E importante, porque señalo yo que es un cambio de paradigma. La carrera administrativa no es un tema nuevo en Colombia, la carrera administrativa surge legalmente en el país en 1938, tenemos más de 75 años desde el punto de vista legal, de hecho somos de los países con más antigüedad jurídica en América Latina. Pero entre 1938 y 2003 son muy pocos los resultados que se pueden mostrar en términos de números efectivos de colombianos que hayan ingresado por mérito. Y en estos 10 años, que es un muy poco tiempo para una institución pública, de nuevo son 140.000 empleos en proceso de mérito que hemos venido adelantando y son más de 2 millones de colombianos que se han presentado. En todos los sistemas, en el sistema general, que agrupa por supuesto el mayor número de empleos y también de aspirantes, pero también en los sistemas específicos de carrera administrativa. Comisionado Acosta, ¿cuál es su balance de estos 10 años de la ley? Pues yo podría decir que
la comisión en estos 10 años de experiencia se posiciona como la entidad única en su género en el concierto no solamente internacional, mundial, no solamente latinoamericano, sino en el mundo. Pensar que el país cuenta con una entidad que privilegie el principio del mérito para el acceso a los empleos públicos, pues es algo que no todos lo pueden contar, y principalmente con independencia total del gobierno. Claro. Pues el resultado es que estamos marcando pauta, es que estamos contribuyendo en gran medida al cambio en el país, proporcionándole a cada entidad los mejores prospectos, proporcionándole los mejores funcionarios para que ellos a su vez sean factor de cambio. Y entre otras cosas estableciendo doctrina, como vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es su consideración acerca de estos 10 años de la ley, comisionado Pedro Rodríguez Tobo? Pero yo creo que estos 10 años se ha hecho mucho en poco tiempo. Hablamos de 10 años y con los datos que mencionaba Carlos de 140.000 empleos y más de 2 millones de colombianos que se han postulado a este tipo de empleos, indudablemente arroja un muy balance muy positivo. Es claro también que hacia futuro pues tenemos que acelerar la marcha y ojalá pudiéramos duplicar la meta de los 10 años, que lo pudiéramos lograr en los próximos 5, y prácticamente que ojalá que más del 90-95% del empleo público sea provisto a través de los concursos de méritos, de acuerdo con claramente las calidades y las competencias que tiene cada uno de los ciudadanos en este caso. Comisionado presidente, y para los dos comisionados que nos acompañan también, ahora hagamos un balance, ya no tanto de la ley, sino desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Servicio Civil y en la aplicación de todas estas funciones que han tenido a lo largo de este tiempo, desde que entró, por supuesto, en vigor la ley justamente hace 10 años y posteriormente cuando empieza labores la Comisión Nacional de Servicio Civil. Sí, claro, porque la ley, si bien regula carrera, también regula empleo público, que es una competencia del gobierno nacional, y gerencia pública, que tiene también que ver con asuntos del Ejecutivo Nacional. La ley marca la pauta, eso fue el 23 de septiembre de 2004, en diciembre de ese año se posesionan los primeros comisionados, 3 pioneros del mérito en Colombia, porque la comisión arranca en condiciones extremadamente precarias, ni siquiera había sede de hecho, y las primeras sesiones de trabajo, que es una anécdota importante, de los primeros comisionados no se dan en sede alguna, sino en la sala de juntas de la directora de la función pública. Empezamos en casa prestada. ¿Empezaron de cero? Empezamos de cero, porque cuando sale la ley, si bien tiene impacto fiscal, por ser una ley del mes de septiembre, ya no tenía recursos dentro del presupuesto de esa vigencia, se requieren unos recursos excepcionales a través de unos recursos que apalanca el Ministerio de Hacienda, y el 7 de diciembre de 2005 arranca de pleno derecho la comisión con los primeros comisionados, con una primera planta de personal muy pequeña que poco a poco se va incorporando. Conseguimos sede gracias a esta casa de estudios. La primera sede es una casa en Comodato que muy generosamente nos entrega la ESAP, en donde vamos a funcionar hasta comienzos de este año, entre otras cosas, y poco a poco vamos a ir generando un aprendizaje de todo orden. Primero técnico, y eso es importante. Cuando sale la ley, el reto es proveer todos los empleos que estaban vacantes en su momento, que se pensaba era del orden de los 120.000, y sale la primera convocatoria, que es la 01 de 2005, que es única en su género, única en el mundo, con miles de líos, pero también con todos los aprendizajes para este país y para la comisión, y empiezan esos 3 primeros comisionados a conceptualizar lo que hoy es doctrina, con unos primeros acercamientos de cómo ha de hacerse la tarea. Sale la convocatoria, esa es una convocatoria muy ambiciosa, se pretendían proveer 120.000 plazas y es necesario poner un freno recién empezando, porque hubo un error de cálculo tanto de la comisión en su momento como del Ejecutivo Nacional en lo que refiere al sector defensa. Y es necesario sustraer de ese primer gran concurso público los empleos del sector defensa, por razones que tal vez, si nos alcanza el tiempo, comentaríamos. Y empieza el fraguar de conseguir recursos, conseguir lugares de aplicación,
porque contra todos los pronósticos, los expertos decían se van a presentar 100.000, 120.000, se presentaron 650.000 colombianos a esta primera gran convocatoria, que va a tener unos desarrollos técnicos, legales, legislativos inclusive complicados, que generan además una contraposición en algún momento entre el Ejecutivo Nacional y la Comisión, que logramos sortear hasta el año anterior. En junio del año pasado cierra ese primer proceso. Con el aprendizaje que da la 01 y con los recursos de la 01 empiezan las otras convocatorias y se genera otra experticia importante. La 01 puede tomarse 3 horas para explicar el monstruo pero de 1000 quizás, cabezas. comisionado presidente, ¿qué es lo más importante que deja como lección aprendida esa convocatoria 001 del año 2005? Yo lo resumiría de la siguiente manera, Erika, y es: convocatorias generales no pueden volver a haber en Colombia. Esa es una convocatoria general. ¿Qué quiere decir? Se sumaron empleos de todas las entidades del Estado, tanto de la rama ejecutiva en el orden nacional, como en el departamental, como en el municipal, y se pretendió estandarizar prueba de conocimiento, obviamente por sectores, y simplemente, por ponerlo en términos muy coloquiales, se sumaron peras con manzanas. Yo creo que la principal lección aprendida de no repetir, porque la 01 tiene muchas cosas para repetir, es que una convocatoria general no debería volverse a hacer en Colombia. Y de hecho el cambio que dio la comisión después es: vamos a hacer convocatorias para entidades específicas con unas ofertas muy particulares y muy concretas en relación con los empleos. Y eso tiene una explicación, que básicamente es una debilidad manifiesta en los manuales de funciones. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los manuales de funciones, y eso lo puede usted verificar con cualquier jefe de entidad, tienen un catálogo de funciones, y cuando uno va a la práctica administrativa, los empleados públicos hacen todo menos lo que dice el manual. Sin duda. Infortunadamente. Es así. Pero ese manual es requisito indispensable para diseñar las pruebas. Nosotros no podemos, sabiendo que es así, hacer caso omiso del manual porque violaríamos la Constitución política. Y aunque nosotros como comisionados a veces vemos que el manual es el instrumento más antitécnico que nos pueden poner de presente, nos toca obligatoriamente constituirlo como insumo fundamental para el diseño de pruebas. Y precisamente porque hay una heterogeneidad muy grande de entidades, de empleos, de perfiles y de manuales de funciones, sería un error para la administración pública repetir de nuevo una convocatoria general. Pero usted ha dicho que también esa convocatoria 001, y no quiero seguir avanzando con otros temas hasta que me diga cuáles son los aspectos positivos que tuvo esa convocatoria, porque bueno, muchos televidentes estarán preguntando ahora, una convocatoria que demoró alrededor de 8 años y que en realidad tuvo una serie de inconvenientes tan importantes, también tuvo que haber generado algo positivo de cara a las convocatorias que se han venido adelantando y las que en ese momento están cursando. Son muchos los elementos. Primero, todo el andamiaje técnico que hoy en día tiene la comisión, es decir, la definición y conceptualización clara de cuáles son las distintas fases y etapas de una convocatoria, cuáles son los elementos procesales en cada una de esas etapas, es la 01. Las otras convocatorias, las otras 319 convocatorias, toman la estructura técnica de la 01 porque fue con la que aprendió el país. Y otros elementos importantes, la defensa judicial. El poder interlocutar de manera eficiente, sin violar derechos, pero cuidando la convocatoria. Aprender a defender la juridicidad de nuestros actos ante el contencioso y administrar más de 7.000 tutelas que hemos tenido que vivir en estos 10 años es producto del aprendizaje que deja la 01. O sea, resumiendo, la 01 le da capacidad instalada a la comisión para estructurar una línea de defensa judicial que se mantiene hasta nuestros días. Define los elementos técnicos y las fases de la convocatoria y define todo el instrumental técnico que poco a poco se va perfeccionando en las otras convocatorias. Por ejemplo, requisitos mínimos. Requisitos mínimos y hacer requisitos mínimos sale de la 01.
Y con los errores que se detectan en esa primera convocatoria, se perfecciona requisitos mínimos para las siguientes convocatorias. Y así con diseño de pruebas, estructuración de ejes temáticos, estructuración y número de pruebas, plan logístico de seguridad. Es decir, la 01 le enseña a la comisión a dar los basamentos de las convocatorias y en la medida en que ha pasado el tiempo, esos elementos técnicos se han ido decantando y mejorando. Porque ahí entra la segunda, digamos, 01 es fundamental. Es histórica. Es histórica, es importante entenderla porque ahí confluyeron todos los amores y los odios que el mérito puede despertar en este país. Claro. Tuvimos todos los amigos, tuvimos todos los enemigos, aprendimos mucho, nos equivocamos mucho. Pero viene también un momento histórico que también en materia de números es el segundo importante, que es docentes. Después de que la comisión se suelta con 01, aborda docentes. Y de hecho, después de esa convocatoria en términos de números, que la mayor cantidad de empleo que ha provisto la comisión es precisamente docentes. Y docentes genera también unas particularidades y unas enseñanzas muy grandes a la comisión. Justamente, comisionado Acosta Rosero, hablando de esas dificultades, profundicemos, digamos, en esos obstáculos que ha tenido la comisión para desarrollar estas convocatorias que son tan importantes. Veíamos ya claramente el ejemplo de la 001, también la de docentes, nos acaba de decir el comisionado presidente, ha registrado una serie de situaciones, llamémoslas así, adversas, complejas, difíciles. ¿Cuáles diría usted que son esas a las que justamente ha tenido que verse abocada la comisión para entrar a maniobrar, para poder actuar de conformidad con esta ley de la cual estamos celebrando hoy 10 años? Bueno, tratémoslas generalmente primero, ¿sí? Antes de centrarnos de pronto en docentes, que es otra casuística un poquito más particular. Tal como hace un momento lo mencionaba Carlos Humberto, nosotros partimos de unos insumos. No podemos avanzar hacia la construcción de las pruebas, realmente eso lo hace un operador con quienes contratamos, pero no se puede avanzar hacia la construcción de las pruebas si no contamos con unos ejes temáticos que los debe definir la entidad a quien le vamos a hacer el concurso de méritos. Pero para definir esto también necesitamos mucha claridad en el manual de funciones y requisitos mínimos. Entonces decía Carlos, es sabido que hacen de todo los funcionarios que ganan un concurso, van a la entidad y hacen de todo menos lo que el manual de funciones dice, ¿sí? En muchas ocasiones los manuales de funciones tienen graves problemas de estructura, de contenido, como lo decía, las funciones no son las más claras, inclusive los perfiles traen a veces unas complicaciones horribles. ¿Y esos manuales son elaborados por las propias entidades? Sí, deben ser elaborados por las propias entidades. Nosotros no podemos intervenir y por mandato constitucional no podemos tampoco sustraernos al esquema que el mismo manual conlleva, ¿sí? Entonces le decía, por ejemplo, en una determinada entidad específicamente dedicada a los trabajos de ingeniería civil, de construcciones civiles, de carreteras, en fin, y aparece un ganador que es ingeniero de alimentos, ¿sí? Es un caso real, ¿sí? Es un caso real. Entonces el director de la entidad, muy preocupado, dice, bueno, ¿y qué hago yo con un ingeniero de alimentos que se presenta aquí, que gana el concurso? Y entonces nosotros le tenemos que devolver el balón y decirles que el problema no fue nuestro, el problema realmente es de la mala definición del manual, porque si en el perfil y los requisitos para ese empleo decía ingenierías, claro, ¿sí? Sin establecer una diferenciación bien clara, porque hubiera dicho, por ejemplo, ingeniero civil, ingeniero de construcciones, en fin, pues ingenierías, caben todas las ingenierías, y si la persona superó las pruebas, pues, y es el que mejor puntaje obtuvo. Sí, no hay nada que hacer ahí, ¿sí? Entonces, ese ha sido de pronto un obstáculo de tipo técnico, ¿sí? Que no contamos con unos manuales construidos en forma muy coherente, ¿sí? en estricta correspondencia con la realidad del quehacer del funcionario en su respectivo puesto de trabajo. De la mano de eso, pues obviamente vienen entonces los perfiles, como lo acabo de anunciar,
vienen los requisitos de estudio, y le decía que muchas veces las competencias que son necesarias para desempeñar ese empleo no están bien definidas, y eso implica una complejidad mayúscula para el operador, porque él tiene que construir la prueba. Ahora, la prueba se enfrenta a los grandes problemas de confiabilidad y de validez, principalmente de validez, y entonces pues si el insumo está defectuoso, obviamente el producto no va a ser de alta calidad. Por fortuna pues hemos venido logrando como ciertos ajustes y tratar dentro de la marcha a hacer lo que esté a nuestro alcance para que tratemos de lograr coincidencia entre lo que efectivamente el empleo requiere y lo que nosotros vamos a medir o a detectar. Bueno, ese sería por ejemplo uno de los escollos de tipo técnico, pero hay muchísimos más. No sé si a lo largo del programa lo vamos hablando poco a poco. Vamos a irlos mirando en detalle, porque también, y si quiere de una vez arrancamos con ellos, esos escollos también de tipo financiero, que también son duros. Lo veíamos hace un momento, nos contaba el comisionado presidente que cuando arrancó justamente la Comisión Nacional de Servicio Civil, llamada a una labor tan importante, no tenía mayores recursos, y fue al principio como trabajar con las uñas. ¿Cómo ha venido impactando la labor también de la comisión ese tema relacionado con el dinero? Porque al fin y al cabo es una labor que exige, por supuesto, una serie de recursos importantes. Bueno, yo quiero hacer una salvedad, no lo digo porque yo sea comisionado, porque pues obviamente uno ama su entidad y la defiende, pero nosotros hacemos una labor titánica en ese sentido. Sin duda. Porque no contamos con el suficiente respaldo financiero de parte del gobierno central, y perdóneme la expresión, prácticamente tenemos es que conseguirnos la platica. O sea, nosotros a través de la planeación, el estudio de costos de las convocatorias, logramos como... Hacen rendir lo que prácticamente, porque con eso tenemos, con lo que conseguimos, con el dinero que conseguimos, tanto la venta de pines como con la parte que la entidad aporta, con eso tenemos que hacerlo rendir, no solamente para sacar adelante una excelente contratación, para cubrir todos los rubros y todos los aspectos que las convocatorias demandan, sino también para la subsistencia de la comisión, porque igualmente nosotros tenemos que pagar una nómina, igualmente tenemos que pagar unos servicios, tenemos que responder por una serie de costos y de gastos, pues que, como le decía, no provienen de la ayuda del gobierno central, sino que tenemos es que conseguir nuestros propios recursos. Y eso es muy complejo. ¿Eso qué tanto impacta la labor? Como le preguntaba hace un momento, ¿es dificultoso poder avanzar? ¿Tienen que establecer alianzas? Por ejemplo, el tema de la acreditación de universidades, que ustedes trabajan de la mano con muchas universidades en todo el tema de las pruebas, pues evidentemente todo tiene una serie de implicaciones. En ese sentido, ¿cómo manejan la situación para que la calidad del proceso, que es en últimas a lo que ustedes están también llamados, no se afecte? Miremos lo del impacto, se lo respondo con un ejemplo muy práctico. La entidad X solicita la convocatoria, hacemos el estudio de costos y la entidad nos responde: no tenemos presupuesto. Entonces, si no tenemos presupuesto, si esa es la respuesta, ¿con qué vamos a arrancar? Claro. Entonces entramos como en un doble juego, todo pernicioso ahí, es decir, ¿qué es primero? ¿Sí? ¿Tenemos la plata o no la tenemos? ¿Podemos arrancar o no podemos arrancar la convocatoria? Indudablemente, pues eso genera retrasos, porque en un momento dado puede estar técnicamente todo dispuesto, pero hasta tanto no contamos con ese aval, con ese visto bueno, cuando ya la entidad dice, pues aquí está el dinero, de pronto entonces ya se vuelve mucho más fluido y más real la posibilidad de convocatoria, pero cuando no lo hay, y por lo general esa ha sido como la disculpa de la gran mayoría de las entidades, ¿sí? No contamos con presupuesto. El comisionado se ríe. Comisionado, una convocatoria que haya sido histórica para usted. Pues a mí me ha tocado en suerte, como lo decía Carlos Humberto hace un momento, después de la 01, con el debido respeto, pues y sin hacer ningún tipo de comparación odiosa, pues que Docentes es un gigante. Dura, ¿no? Si estamos hablando... A ver, en 01 teníamos una multiplicidad muy grande de entidades y de empleos y de aspirantes heterogéneas, ¿cierto? En este caso,
Estamos hablando de un sector en específico, o sea, el sector de los maestros. ¿Sí? Entonces, para mí, pues, es la convocatoria de docentes, la convocatoria que por el número, pues, hablemos de las cifras de este año, fueron más de 300.000 inscritos para un total de 24.500 empleos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y de esos pasaron las pruebas a ser cerca de 50.000 personas. Pensar en trabajar para un grupo de 50.000 personas, pues pensemos simplemente que llenaríamos más de un estadio, ¿cierto? No, sin lugar a dudas. Y eso en medio de las dificultades que tienen que atravesar. Pero luego vamos a volver sobre más dificultades y otros aspectos. Y antes de llegar al tema de los retos, que es, sin lugar a dudas, un asunto de la mayor trascendencia, quería preguntarle, comisionado Rodríguez Tobo, para usted, ¿cuál ha sido una convocatoria histórica? Usted que está recién llegado, bueno, ya tiene su tiempo, pero digamos que es el que menos tiempo ha estado en este cargo de comisionado. ¿Cuál le ha llamado la atención? ¿Cuál le ha impactado verdaderamente frente a la dinámica que maneja la comisión? Bueno, adicional a la convocatoria 01, que por el número de empleos, de 65.000 empleos, pues claramente desborda cualquier otra convocatoria, porque las otras convocatorias a lo sumo pueden llegar a ser 4 o 5.000 empleos, de ahí pasar a 65.000. El número claramente marca una gran diferencia, igual que el tema de los docentes. Pero una convocatoria con la cual en este momento estoy trabajando, que me parece que tiene un impacto positivo, es de las Contralorías Territoriales, porque permitió agrupar a todas las 59 Contralorías de todos los territorios del país y hacer una sola convocatoria. Entonces, ha logrado poner de acuerdo y ha logrado coordinar con esos 59, me parece que es un hecho bien importante que trajo muchos beneficios. Uno, claramente, pues que los costos de la convocatoria se redujeron sustancialmente, o sea, podemos decir que terminaron costando una quinta o una décima parte en ese rango de lo que puede llegar a costar si se hubiera hecho cada una de las convocatorias individualmente para cada Contraloría. O hacer una convocatoria para una Contraloría que tiene 10 empleos en un territorio del país, digamos, distante, hubiese sido muy difícil y muy costoso, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido es un muy buen ejemplo, que es un ejemplo que nos sirve también para adelantar otros procesos de futuro sobre los cuales hablamos de retos de cada vez más llegar a ampliar el número de vacantes que se proveen, en este caso por concurso de méritos. Ya se hablaba de las 140.000 en 10 años, pues tenemos que tratar de cubrir el saldo que nos queda hoy en día en cifras, no en 10 años, sino ojalá fuera en la mitad del tiempo, en 5 años. Y para ello, pues hay que adelantar una serie de estrategias y acciones, muchas de las cuales se han aprendido de la convocatoria 01 que mencionaba Carlos, la más grande, o de la misma convocatoria de docentes por su especialidad. Y yo creo que en ese sentido, sumando esos tres elementos de la grande, de la especial y de la que agrupa, como el caso de las Contralorías, podemos tomar elementos muy positivos para el futuro y ser mucho más oportunos, mucho más eficientes y eficaces para el empleo público del país en los próximos años. Yo creo que eso es como lo positivo en este caso. Sin duda. Me detengo en este tema de la convocatoria de las Contralorías, porque hablaba el comisionado presidente señalando que no es bueno hacer una convocatoria general, pero esa convocatoria que evidentemente aglutina a muchas personas y que va a proveer muchos cargos, tiene en cuenta, y esa es la pregunta, las consideraciones de cada región, de cada cargo como tal, porque evidentemente no es lo mismo la Contraloría, por ejemplo, lo que puede ser de una región tan grande como Antioquia o Bogotá, para una Contraloría de una ciudad relativamente pequeña en una zona distante del país. Claro, efectivamente, digamos, ya no es una convocatoria tan general como lo que decía Carlos, que es precisamente uno de los elementos de los cuales se ha aprendido, no hagamos tan general, no hagamos para tantos empleos. Y en este caso, si bien es cierto, hablamos de 59 Contralorías, pues se lograron agrupar alrededor de más de 1.500 empleos, y para cada uno de esos empleos pues claramente se han elaborado las pruebas específicas o especiales dependiendo igualmente del manual de funciones de cada una de los empleos de cada una de las Contralorías para cada una de las regiones a las cuales pertenece. Entonces yo creo que se ha hecho un mix, ni es tan grande ni es tampoco ni tan general, ni tampoco es una para el caso específico de una sola entidad o de una sola Contraloría, sino que es un nivel intermedio que me parece que es lo válido y en ese sentido es como un poco más de futuro, de poder agrupar y de poder
hacer ese tipo de mezclas que son positivas y yo creo que beneficia tanto a los aspirantes como a las mismas entidades, en este caso las Contralorías, y yo creo que se va a proveer claramente el funcionario más competente, más capaz, de acuerdo con las necesidades de cada una de las Contralorías. Y aprovechando los recursos, que es lo más importante, ya es una primera enseñanza, comisionado presidente, que nos deja esta labor de la Comisión Nacional del Servicio Civil a lo largo de estos 10 años. Pero doctor Carlos Humberto Moreno, yo quería saber si frente, por ejemplo, a este tema de las convocatorias, para no dejarlo, antes de seguir avanzando en otras funciones de la comisión, ¿cree usted que los tiempos de duración de una convocatoria, de acuerdo con la experiencia que les ha venido dejando todo este ejercicio, estas 320 convocatorias, son adecuados? ¿Es necesario mejorarlo? ¿Ustedes cómo trabajan con ese aspecto? Ahí también ha habido un aprendizaje. Digamos que la comisión decía en su momento, vamos a hacer una convocatoria, publicaba el acuerdo de convocatoria y empezaba a instrumentalizar la convocatoria. Y entre ese momento y la lista podían pasar 2 años, 2 años y medio, 3 años, porque obviamente 01 de nuevo es otra cosa. La comisión ya aprendió y ahora las convocatorias no salen hasta que no esté debidamente planificada, con costos aprobados y con recursos en caja. Es decir, cuando sale el acuerdo, cuando la ciudadanía en general lee el acuerdo de convocatoria, es porque ya vamos a empezar a vender pines, a inscribir a los candidatos y a irnos a pruebas. Porque casi que simultáneamente, cuando abrimos el concurso, cuando sacamos la convocatoria, el comisionado a su vez está tramitando el proceso contractual. Eso da que si no se presentan situaciones exorbitantes, porque las hay, una convocatoria puede durar 1 año y 2 meses, que es un tiempo, digamos, racional. ¿Es lo ideal? Es lo adecuado, pero también depende. Por ejemplo, hay 2 convocatorias que como ya arrancaron, como le digo, con acuerdo y todo lo previo adelantado, y en el back office lo conocíamos solo nosotros, duró 7 meses entre que se vendieron pines y salió la lista de elegibles. Luego fue una convocatoria muy rápida, pero es que estoy hablando de 38 empleos, claro, y 2.500, 3.000 aspirantes. Pero una convocatoria promedio que digamos tenga entre 200 y 400 empleos, puede durar 1 año, 2 meses, que yo considero es un tiempo racional. Ahora, hay convocatorias muy complejas, porque es que se introducen elementos. Cada vez que hay una tutela, dependiendo de cómo el juez falle la tutela, puede paralizar o no la convocatoria. Porque no es por la tutela en sí misma. Nosotros lo que sí hemos garantizado es el debido proceso. El colombiano que se inscribe sabe que puede patalear, permítame la expresión coloquial, desde el momento inicial hasta el final. Lo que sucede es que ha habido un mal entendimiento de muchos jueces en la razón de ser de la comisión. Y lo pongo en un caso concreto para entender por qué a veces las convocatorias se demoran y por supuesto la ciudadanía dice, esta comisión es muy lenta, una convocatoria que debiera durar 1 año, llevan 2 años y nada. Nosotros tenemos un código de contencioso especial, es decir, nuestros términos son distintos en materia de respuesta y de trámites a los de todas las demás entidades del Estado. Por decir algo, para todas las entidades del Estado una reclamación se entiende como derecho de petición y son 15 días hábiles, en todas las entidades del Estado. Para nosotros son 5 días y punto, es un término preclusivo. Pero el juez de la República, que no conoce de pronto la minucia de nuestro contencioso, dice, no, es que usted tenía que darle a 15 días y nos devuelve a que el aspirante pueda volver a reclamar. Entonces, fíjese que esos tiempos van en contra de la convocatoria. Pero yo sí creo, Erika, que en eso también la comisión ha tenido un aprendizaje importante. Y yo no creo que una convocatoria, de nuevo, planificada bien desde el comienzo, sin que existan esas cosas extraordinarias que nosotros tampoco alcanzamos a controlar, como actos legislativos que se tramitan en el Congreso o decretos que expide el gobierno, 1 año, 2 meses, yo creo que es un tiempo más que prudencial, porque estamos generando un producto que es distinto al de las demás entidades del Estado. Nosotros estamos administrando recurso humano. Y a diferencia de cuando uno hace una licitación para comprar computadores, claro, los computadores no protestan. En cambio, cuando yo estoy administrando talento humano,
Cada aspirante, por supuesto, siente que tiene el derecho de ocupar ese cargo público y cada uno de esos aspirantes está, por supuesto, legitimado para protestar. Y eso hace que si tengo una convocatoria de 3.000, puedo tener mínimo 3.000 reclamaciones, pero si tengo una de 350.000, como es el caso de docentes, o la general, pues eso se vuelve exponencial. Y es importante que todos los televidentes lo sepan y lo conozcan, pero claro, los computadores no protestan y tampoco en teoría cometen errores, porque eso es otro tema, comisionado Acosta Rosero. Muchas veces los participantes en estas convocatorias cometen una serie de errores y también se restan sus posibilidades de poder ser tenidos en cuenta, ¿no? Al fin y al cabo mucha gente dice, no, es que se equivocaron ellos conmigo, no me tienen en cuenta, me excluyeron, y realmente esas equivocaciones y esos errores vienen muchas veces de los mismos participantes, o por lo menos de las personas que están interesadas en participar, por ejemplo, cuando están subiendo su hoja de vida y otros aspectos. Así es, valga anotar en este momento algo muy preciso, y es, por ejemplo, con la convocatoria para docentes. El aspirante, algunos, perdón, no generalicemos, algunos aspirantes no leen el acuerdo de convocatoria. El acuerdo de convocatoria es la regla básica, la norma que cobija a todo el mundo, ¿sí? Por diferentes manifestaciones de las cortes, hay una sentencia inclusive que dice, esa es la norma a la cual debe someterse la entidad, la comisión, el aspirante y todo tercero que tenga que ver con eso. Entonces el acuerdo dice, por decir algo, para inscribirse usted debe tener tal título. El aspirante se inscribe y no lo tiene, ¿sí? Presenta las pruebas. Con docentes es un caso especial porque se puede hacer eso, o sea, el aspirante puede presentar las pruebas y luego se le verifica los requisitos mínimos, que es un poquito en contravía con las otras convocatorias, a las cuales primero se le verifica el cumplimiento de requisitos y luego se llama pruebas. Entonces, el aspirante consciente no tiene el título, que no cumple con ese requisito, se inscribe, presenta las pruebas y resulta que gana. Cuando llega el momento de la verificación, y eso es uno de los eventos que están ocurriendo en este momento, uno de los casos pues, más ilustrativos, el analista al verificar encuentra que el título de este señor lo obtuvo hace 3 meses y se inscribió hace 1 año. O sea, no hay correspondencia, significa que el señor se inscribió sin cumplir los requisitos. Y se aparta. Entonces, por norma, él queda eliminado, pero entonces él no se queda quieto. Él protesta. Y la protesta es que se va donde un juez. Y con todo el respeto de los señores jueces, hay unos muy conscientes y muy, pues, que estudiosos y que razonan muy bien y toman decisiones adecuadas. Conocen el tema. Sí, pero otros de pronto toman unas decisiones y con eso nos afectan notablemente. Pues supongamos, por ejemplo, que uno de estos señores va y nos entutela y el juez ordena suspender la convocatoria. O sea, por uno estamos afectando a 50.000 que están en este momento. Bueno, ese es como un caso entre muchos, ¿sí? Otro, por ejemplo, sube mal los documentos. Escanea mal, no tiene cuidado de que el documento sea legible, que tenga todos los requisitos de ley. Por ejemplo, para acreditar experiencia relacionada, y sube un documento que no habla de las funciones, o no tiene las fechas claras. Es decir, tantos esos detalles. Tampoco son tenidos en cuenta. Si es requisito mínimo, por ejemplo, no es tenido en cuenta. Ahí está, es para que ustedes lo sepan, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué no me tienen en cuenta? Es justamente por eso, porque hay una serie de circunstancias que evidentemente, digamos, van en contravía de lo que establece la norma, o por lo menos los requisitos de la convocatoria. Sí. El problema es que eso no se queda ahí, sino que va más allá, ¿cierto? Obviamente viene una reclamación, la reclamación pues le dice, usted no cumplió, pero el aspirante tiene todo el derecho a seguir pataleando y entonces acude a la vía jurisdiccional y ahí sí es otro cuento. Y ahí demora todo el proceso. Ahí vamos poco a poco estructurando un poco todo el tema que es en relación a estas convocatorias, no solo lo bueno, lo difícil, sino también lo que viene a futuro. ¿Cómo podríamos, doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, definir o ir definiendo el nuevo perfil del servidor público a partir de toda esta experiencia y enseñanzas que les ha venido dejando las más de 320 convocatorias que ha adelantado de la Comisión Nacional del Servicio Civil? Bueno, muy bien, Erika.
igualmente como tú dices, por el aprendizaje que ha tenido la comisión, pero adicional también por el aprendizaje de las instituciones a las cuales han llegado los servidores públicos, en los cuales pues, las entidades han venido entendiendo también que no solamente necesitamos vincular personas que tengan muchos conocimientos, ¿cierto?, especializados sobre un tema, sino que sean las personas más adecuadas y más idóneas desde el punto de vista de los aspectos que decimos de carácter comportamental, las personas que realmente tienen vocación de servicio, las personas que quieren trabajar con el Estado, que quieren servir a la comunidad, las personas que tienen más principios y valores para efectos de trabajar en beneficio de lo público y en defensa de lo público. Entonces, esos elementos cada vez están tomando más fuerza y en ese sentido los manuales de funciones y de competencias y de requisitos, en fin, le van dando, al igual que las instituciones, las personas que son responsables del talento humano de las instituciones, cada vez le van dando más peso al tema comportamental y en ese sentido, al igual que las entrevistas para poder escoger unas personas más adecuadas, repito, con lo que es trabajar con el Estado, que difiere un poco, digamos, de lo que es trabajar con el sector privado. Entonces me parece, y de acuerdo con lo que hemos identificado, ese es como el futuro, el perfil del servidor público más comprometido, más que defiende lo público, más, digamos, entre comillas, más honesto, si quisiéramos decir también que hay una mejor imagen hacia futuro del servidor público y que claramente nos sentamos más orgullosos de ser funcionarios públicos. ¿Hay algún tipo de estrategia, comisionado, justamente como para que esto no se quede simplemente en el papel, sino que se convierta en una realidad? Por ejemplo, trabajando con esas, ¿cuántas entidades? ¿2.000, 3.000 entidades que ustedes manejan aproximadamente? Pues depende del inventario, pero mínimo estamos hablando de unas 3.500 entidades que tienen empleados públicos. Calcule, 3.500 entidades en el país con las que tienen que trabajar los comisionados, los integrantes de esta Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Tienen ustedes en marcha algún tipo de estrategia en ese sentido para tener una interlocución permanente con ellas, trabajar ese tema de los manuales y demás, para que sea más fácil? Lo que ellos están buscando, evidentemente, que es proveer esos cargos que les hacen falta, esos vacantes, y sobre todo poder facilitar el trabajo de la comisión. Muy bien, hay tres aspectos en eso de las estrategias. Uno es cada vez, digamos, retroalimentar más a las entidades, igual que al Departamento Administrativo de la Función Pública, pues lo que tiene que ver con hacer mejoras sustanciales en los manuales de funciones y de requisitos para efectos de que se adecúen a la realidad de lo que requieren, en este caso, las instituciones. Eso pues por un lado. Y por otro lado, que ahora vamos a trabajar en un esquema más de oferta que de demanda de los concursos. Hoy en día, digamos, la institución se acerca a la comisión para efectos de que le hagamos concurso. Pero ahora a mediados de este año cambiamos, a partir de agosto cambiamos al interior de la comisión en los 3 despachos a efectos de distribuir, digamos, los sectores en el nivel nacional y los territorios a nivel de todo el país para efecto de que cada uno de los despachos actúe sobre cada una de esas instituciones de tal forma que vamos a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, mucho más eficientes en los concursos de futuro, y ya lo estamos haciendo a partir de este segundo semestre. Entonces la estrategia es, más que esperar, es gestionar y actuar e ir sobre las instituciones. Ese es como el cambio, y yo creo que sobre esa base podemos cumplir lo que decíamos hace un rato, es si en 10 años hicimos 140.000, la idea es que en 5 hagamos el resto, digamos, hablando de que es una cifra, hoy en día como va creciendo, que puede estar del orden de los 100.000 empleos vacantes que los podamos obviamente, ojalá proveer en los próximos 4 o 5 años. Comisionado, ¿y qué tal la respuesta de las entidades con esta estrategia ahora de la comisión de, bueno, como dicen, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, no, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma? Es una estrategia relativamente nueva en comisión, porque un poco para también clarificar el concepto de convocatoria general y convocatoria específica. La 01 agrupó en una sola convocatoria, en un solo proceso, 1.814 entidades. Por eso es que yo decía, se sumaron un poco peras con manzanas. En el caso de Contralorías no es una convocatoria general, como lo señala Pedro, coge generalidades, pero es una convocatoria específica, porque el control fiscal es el mismo en todo el territorio nacional, independientemente de los perfiles. Nosotros hemos sectorizado la comisión, eso no había, y por una obvia razón, yo no podía partir la 01 que venía en plena ejecución y distribuir entidades, entonces tuve
por llamarlo así, la carga de tener más de 1814, hasta que pudiéramos salir al otro lado. Ahora nos distribuimos la nación. Los sectores de la administración pública están distribuidos en los 3 despachos, los territorios y sus municipios también. Eso permite mayor facilidad de planeación desde nuestro ámbito. Como comisionados también tenemos más claro hacia dónde nos tenemos que dirigir, conocemos nuestra población objetivo, por llamarlo de esa manera. Se especializan en ciertos sectores. Obviamente el hablar ya de la oferta y no de la demanda hace que la entidad entienda que ya no es de su querer, porque un poco esperábamos nosotros a que ellos vinieran y nos mostraran, lo pongo entre comillas, la buena voluntad para hacer las convocatorias. Ahora es el cumplimiento de la Constitución política. Ahora nosotros llegamos y les decimos, señores, ustedes van a convocatoria, para eso van a tener un perfil especializado en cada despacho, y estamos decantando la estrategia. Nos falta obviamente definir algunos instrumentos, pero yo pienso que va a dar muy buenos resultados, porque hay entidades que de pronto no han venido porque no saben cómo llegar a nosotros. En la medida en que ahora somos nosotros los que buscamos ese acercamiento, tal vez vamos a encontrar la grata sorpresa de que ellos nos están esperando, y entonces muy rápidamente vamos a poder constituir las OPEC y lanzar las convocatorias. Pero en el evento de que no estén listas, pues tenemos también los instrumentos técnicos y jurídicos de nuestro lado para poder sacar la oferta y la convocatoria. Bueno, porque es que además hay que decir que la Comisión Nacional de Servicio Civil, muchas de esas entidades, quizás, comisionado presidente, las están esperando porque ustedes han adelantado un trabajo de capacitación, de formación, para que justamente esas entidades y esos servidores públicos de carrera fortalezcan sus conocimientos en esta carrera administrativa. ¿Cómo han venido trabajando justamente durante estos últimos años esos procesos de formación, de capacitación, que son verdaderamente importantes para que no se vuelvan a cometer esos errores de los que ya hemos venido hablando? Sí, hemos buscado acercamiento con entidades, la especialización por sectores va a ayudar mucho, repito. Ahora, hemos focalizado mucho la capacitación nuestra en un tema que es crucial, que las entidades a veces no entienden y que nosotros siempre reiteramos. El proceso de selección, el concurso, no termina cuando la comisión envía la lista de los aspirantes, porque muchas entidades se quejan y dicen, es que me llegó una persona que no sabe nada, malísima la persona. ¿Cómo le fue en el periodo de prueba? Sacó 100 sobre 100. Luego, ahí la responsabilidad es de la entidad, porque el periodo de prueba tiene precisamente como propósito central determinar si esa persona que se ganó el examen, que superó todas las pruebas, es la persona que está necesitando el Estado. Un poco como señalaba Pedro, en la búsqueda de un servidor que no solamente sepa, sino quiera y pueda hacer las cosas. Infortunadamente las entidades ven la evaluación del desempeño como una cosa de segundo orden y terminan calificando con el máximo puntaje a todos y después se quejan y dicen esa persona no es la adecuada. Por eso en estos 10 años hemos capacitado 38.114 servidores públicos en todo el territorio nacional con recursos muy escasos, casi que con las uñas, en materia de evaluación del desempeño. Hemos abarcado en estos 10 años 513 entidades, es decir, hemos llegado a 513 entidades y hemos hecho 98 eventos, es decir, sumado estamos acercándonos ya a la centena. Y hemos focalizado mucho el tema de evaluación del desempeño, pero también hemos trabajado los otros temas asociados a la razón de ser de la comisión. Eso es nuevo, ese es otro de los aprendizajes que han dado las convocatorias en la medida en que se va perfeccionando el método, y es que cuando nos llega la entidad para hacerle la convocatoria, si bien no podemos intervenir en el manual como señalaba José Elías porque no tenemos la competencia legal, sí les decimos, mire, con ese manual tal vez o van a pasar una de dos cosas, le va a llegar gente que no es la que usted necesita o se van a quemar en la prueba los que usted tiene sentados en el empleo. Y muchas entidades han aceptado de buen grado nuestra recomendación de revisar y ajustar el manual de funciones. Ese ha sido un proceso de capacitación in situ, por llamarlo así, cuando estamos estructurando las convocatorias. Y también para reducir de alguna manera ese sesgo que tienen los manuales,
un elemento sustantivo para las convocatorias de lo que nosotros llamamos los ejes temáticos, que no es nada distinto que los bloques de conocimiento que vamos a poner en las pruebas y los hemos construido a 4 manos. Es decir, no es una decisión unilateral de la comisión pudiéndolo hacer, tampoco es lo que la entidad quiera, porque no se trata de legalizar situaciones jurídicas para ningún servidor público. Esos ejes temáticos han sido un constructo académico, técnico, entre la entidad que requiere la convocatoria y nosotros, y eso por supuesto es una forma de capacitar para que cada día tengamos convocatorias que provean el recurso humano que las entidades necesitan, porque eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros no queremos hacer convocatorias por convocatorias o sacar empleos para que se presente gente, porque la gente dice que mientras más gente se presenta, más gana la comisión. Esa es una lectura equivocada. Nosotros no ganamos en función directa al número de personas que se presente, porque el valor del PIN es residual. Lo que pagan los candidatos no alcanza a cubrir, en el mejor de los casos, el 13-15% del valor del concurso. Luego, nosotros no vivimos de eso. A nosotros no nos interesa que se presente mucha gente, nos interesa que se presente la mejor gente para seleccionar de los mejores, en todo caso, los mejores de los mejores. En unos procesos absolutamente transparentes y basados en el mérito justamente de estas personas, de estos candidatos. Antes de irnos a unas promociones, unos mensajes institucionales, quería preguntarle, comisionado presidente, para cerrar este tema de la capacitación, ustedes también han hecho esfuerzos en materia de creación de un grupo para el servicio y atención al ciudadano, justamente quizás para afrontar toda esta dinámica de reclamos judiciales, de inquietudes, de preguntas que me imagino que surgen de manera permanente entre esos miles, decenas de miles de colombianos que quieren participar en estas convocatorias. ¿Cómo opera? Es una información de servicio para la gente. Hemos venido también de nuevo con los pocos recursos formando un grupo especializado de atención al ciudadano, que es el primer nivel de consulta. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Es un recurso humano dispuesto y a través de nuestro call center todas las consultas llegan a ese grupo. Y es un grupo que hemos venido y que capacitamos permanentemente para que dé cuenta de todos los temas que manejamos, no solo convocatorias, sino el estado de las mismas, vigilancia, inspección, capacitación. Cuando hay preguntas muy especializadas, escalamos a los despachos. Cuando no lo puede el grupo, obviamente pasa a los despachos. Pero hay una línea abierta. Ahora, mucha gente dice sí, pero comunicarse es difícil. Ahora, de nuevo, ese es un tema de proporciones. Tenemos 5 servidores dedicados al tema día a día, todos los días de la semana, para 350.000. Entonces, también dependiendo del momento de las convocatorias, pues podemos colapsar. Me imagino yo que en estos momentos que estamos con docentes o que estamos sacando DPS, que es una convocatoria muy grande, pues con seguridad estamos colapsados. Pero ese es un grupo especializado que está en condiciones de resolver, de nuevo, en un primer nivel, todas las dudas. Y una noticia importante que no difundimos, pero importante recalcar: desde la semana pasada tenemos un puesto de atención especializada en el Supercade. Hicimos un convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá y tenemos ya habilitado un puesto de atención al usuario en el Supercade, que también va a ser un primer punto de enlace para conocer los temas más significativos de la comisión. Y la idea, una de las metas, uno de los propósitos que con seguridad los comisionados que vengan irán creciendo en el tiempo, es que un buen día tengamos un front office bien importante, un grupo de gente especializada atendiendo en un primer nivel, pero eso de nuevo también está asociado a recursos. Claro, porque es que ahí, comisionado Acosta Rosero, hablábamos de los recursos de platica, pero es que eso marca también la posibilidad de contratar más gente, más personal y por supuesto de adquirir unas mejores plataformas tecnológicas y de adquirir como todo este tipo de elementos, que es lo que ahora está mandando la parada, ¿no? El tema tecnológico, porque aunque ustedes tienen una muy buena página que yo consulto de manera permanente y también se esfuerzan por mantener todo esto actualizado, definitivamente hace falta como fortalecer todos estos mecanismos que al fin y al cabo es lo que establece el contacto con el ciudadano, con las personas que están participando en sus convocatorias. Y estamos trabajando en eso. En este momento la oficina de sistemas está liderada por una profesional muy proactiva, con una excelente visión gerencial, y nosotros ya al interior de la sala, los 3 comisionados, pues y
con el liderazgo de Carlos, pues que desde tiempo atrás le viene trabajando la idea, pues estamos empeñados en la adquisición de un equipamiento poderoso que nos permita ser autónomos y que permita dar una respuesta muchísimo más eficaz y más segura a las diferentes inquietudes, porque como usted bien lo dice, pues la página web prácticamente es como el primer punto de contacto que tienen ellos con nosotros. Que además es www.cnsc.gov.co. Ya me lo sé de memoria para que vean que sí es verdad que los consulto de manera permanente, porque al fin y al cabo es uno también de los grandes retos, lo decía el comisionado Acosta Rosero, hay que trabajar para fortalecer justamente este tema de cara a ese gran desafío que tienen, ¿no? Que es tener una mayor posibilidad de proveer esas vacantes de empleo público que en este momento existen en el país. Sí, efectivamente, en estos aspectos de tecnología, de recursos humanos, de recursos financieros. O sea, recursos financieros, humanos, físicos que no es y poco. Tecnológicos. Que, como tú dices, hoy en día es fundamental y prioritario y mucho más pues, para este tipo de instituciones como la Comisión, en la cual pues la página web, pues, digamos, es bastante buena. Obviamente siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas y siempre habrá este tipo de posibilidades, pero actualmente brindan mucha información a todas las personas interesadas, tanto los que requieren conceptos como los aspirantes a las convocatorias. Pero adicional a ello, vale la pena notar que igualmente vamos teniendo unas herramientas más eficaces y en este caso pues estamos trabajando en un solo aplicativo, en un solo sistema de información para las convocatorias, para que sea mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más eficiente al interior de la comisión. Por otro lado, dentro de los desarrollos que se están trabajando por parte del equipo de sistemas y tecnología, también se abre la posibilidad de que hacia futuro inmediato, esperamos ya el próximo año, las personas se inscriban y carguen sus documentos una sola vez. Y cuando se vayan a presentar una convocatoria, revisen los documentos que ya cargaron y de pronto algunos de ellos haya que actualizarlos. De tal forma que una persona no tiene que cargar los documentos 10 veces si se presenta a 10 convocatorias, lo cual ayuda mucho, tanto para el aspirante como para la misma comisión. Al aspirante porque muchas veces el aspirante comete errores cuando carga los documentos, a veces se le olvida cargar la cédula o carga 2 veces la libreta militar o carga un certificado laboral, digamos, sin las funciones que le corresponde, en fin. Y por cualquiera de esos motivos termina saliendo de la convocatoria. Y lo que decimos en la comisión es que lo mejor es que una persona pase todos digamos, todas las etapas del proceso y al final, si quedó de 10º y eran 3 vacantes, pues quede satisfecho en el sentido de que no salió porque le faltó la cédula, ¿sí? O porque le faltó un papel, ¿sí? Entonces yo creo que son elementos claves importantes que estamos trabajando hoy en día desde el punto de vista de la tecnología, del gobierno electrónico, del gobierno en línea, de estar más cerca al usuario, en este caso a los aspirantes y a las instituciones también. Ese es como, digamos, uno de los elementos que le estamos trabajando fuertemente en este momento. La Comisión Nacional del Servicio Civil, 10 años después, ahí lo tienen ustedes, estamos conociendo esos aspectos fundamentales, sus logros, sus dificultades, que además las están admitiendo con total honestidad, con total claridad y sobre todo esos desafíos a los que están llamados durante los próximos meses y durante los próximos años, porque claramente tienen un plan que en ese sentido marca su norte, marca su horizonte. Vamos a ir a esos mensajes, a esas promociones, y para quienes desean establecer contacto con nosotros, les recordamos que en Twitter estamos como @ESAPoficial. Nuestro hashtag es numeral Ciudadanía Activa, de igual manera nuestro Skype es ESAPoficial y nuestra página, porque también estamos en todos estos temas absolutamente tecnológicos, todas estas plataformas, nuestra página de Facebook es ESAPoficial. Vamos a esos mensajes institucionales y volvemos con los comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil y estos 10 años que estamos hoy conmemorando de la Ley 909 de 2004. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas
por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Teleconferencias Asuntos de Gobierno. Presentado por Jessica de la Peña, un espacio dirigido a autoridades electas y servidores públicos en general, con la participación de expertos de diferentes entidades del orden nacional e internacional. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Asuntos de Gobierno, lunes desde las 10 de la mañana, por señal institucional. El principio de economía busca que los servidores públicos obtengan los mayores resultados o beneficios sociales con la menor cantidad de recursos y de tiempo posible. En todo caso, la prioridad es el bienestar social. Teleconferencia Ciudadanía Activa, un espacio para todos los colombianos interesados en saber cómo funciona el Estado, con un enfoque pedagógico y participativo. Presenta Erika Fontalvo. Ciudadanía Activa. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Lunes, 2 de la tarde, por señal institucional. Gracias por seguir con nosotros en esta Ciudadanía Activa, esta propuesta pedagógica de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Hoy estamos conmemorando los 10 años de la expedición de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, que reguló todo el tema del empleo público en el país y que evidentemente permite a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que fue creada a partir de la Constitución de 1991, adelantar un trabajo que estamos conociendo a fondo con hechos verdaderamente importantes, sorprendentes, como esas cifras que nos entregaba justamente el comisionado presidente hace un rato, de más de 140.000 personas que se han vinculado a cargos públicos en el país desde hace 10 años, con una convocatoria que es verdaderamente histórica, la convocatoria 001 del año 2005, que demoró 8 años en terminarse. No es porque ellos no hayan querido, sino que ha tenido mucha tela de dónde cortar. Comisionado Carlos Humberto Moreno, hablemos de dos aspectos que no quiero pasar por alto y que ha venido también trabajando la Comisión a lo largo de estos 10 años. Lo decíamos al principio, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Cómo se han venido unificando conceptos justamente para mejorar el desempeño de nuestras entidades públicas, de la carrera administrativa principalmente, lo que tiene que ver con ese aspecto? Y dos, el tema de la vigilancia, que también corre a cargo de la Comisión. Sí, el tema de doctrina es bien importante. Digamos que desde el punto de vista constitucional y legal, en tanto tenemos la administración y vigilancia de la carrera, pues somos el órgano autónomo constitucional que define las pautas en ese tema. Y desde el mismo inicio de la comisión, las entidades han empezado a preguntar sobre aspectos propios de la carrera. ¿Qué hago cuando renuncia un servidor de carrera? ¿Debo hacer encargo o debo nombrar a dedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con el paso del tiempo, obviamente los primeros era ensayo y error. Cada comisionado iba respondiendo en función también de sus conocimientos y de lo que iba sacando de sus convocatorias. Y se generó una doctrina que podríamos llamar como doctrina de despacho, es decir, hasta 2007, 2008, inclusive 2009, hay un conjunto de conceptos, muchos de ellos válidos, que eran proferidos por cada comisionado.
obviamente basados en la norma, basados en la ley, basados en la experiencia, porque muchas preguntas eran la casuística, es decir, cómo aplico esa norma en particular. Pero eso tenía un riesgo, más que un riesgo, un sesgo, y es que igual somos 3 profesionales que llegan en momentos distintos, con perfiles distintos, y a veces los conceptos podrían leerse contradictorios. Entonces, cuando un despacho sacaba un concepto sobre evaluación del desempeño, la entidad lo confrontaba con el concepto sobre evaluación de desempeño de otro despacho y decía, mire, pero aquí como que sentimos que no es. Por eso se adoptó como criterio que ahora la doctrina solo la produce la sala plena. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros abordamos temas de impacto porque el día a día, por supuesto que lo manejamos desde los despachos, o si no la sala tendríamos que reunirnos 8 horas seguidas todos los días. Los comisionados seguimos generando doctrina en tanto respondemos el día a día, pero los grandes temas se vuelven como en las cortes, utilizando un poco el mecanismo de las altas cortes, un tema de ponencia. Cada comisionado presenta un tema con la lectura técnica y jurídica de cómo entiende el tema, en la sala se discute, se amplía y se genera un concepto unificado. Y esos conceptos unificados obligan a los 3 comisionados y a todos los servidores públicos de la comisión. Es decir, una vez sale la doctrina bajo la figura del concepto unificado, ningún servidor público de la comisión podrá conceptuar por fuera de esa línea de conducta. Y llevamos así de 2 años para acá y hemos abordado 7 u 8 grandes temas que son los que más reiteradamente preguntaban las entidades, que de nuevo ya son doctrina, es decir, vinculante para afuera pero también para nosotros, y seguimos trabajando en ese sentido. Es la manera como la comisión, entendida como la suma de los 3 despachos, entiende los temas y le comunica a la administración pública el proceder. Eso es doctrina, básicamente. ¿Y la vigilancia? Y vigilancia, nosotros tenemos una función de vigilancia que tiene 2 partes. Una preventiva, que es donde más queremos trabajar, ese también es un tema que hay que trabajar en el mediano y largo plazo. Pero para eso también se requieren recursos. Poder ir a las entidades y explicarle que no cometa esos errores que cometen en el día a día, implica hacer presencia institucional. Y que va de la mano de la capacitación. Exactamente, y que ni siquiera es un problema de nación, en donde más dificultades encontramos es territorio. Y por supuesto que también es un reclamo legítimo que nos hacen y que nosotros quisiéramos poder atender, y es hacer más presencia regional. Pero eso implica viáticos, gastos de viaje, y eso nos devuelve al problema inicial. Y ahora con los recortes que estamos teniendo. Pero en materia de vigilancia también tenemos la capacidad sancionatoria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se materializa un error de un administrador frente a un servidor público con derechos de carrera, tenemos la capacidad de sancionarlo administrativamente de ministro del despacho para abajo, es decir, tenemos ámbito de control sobre todos los servidores públicos de la administración pública, nación, departamento y municipios. Obviamente hay un debido proceso y esa es una sanción pecuniaria, es decir, le imponemos una sanción económica que ha de pagar ese servidor público de su bolsillo como una contraprestación por el daño que pudo haber causado. Pero lo más importante, porque en eso de nuevo tampoco es lo que queremos. Nosotros hemos impuesto 30 sanciones económicas en estos años porque con eso no financiamos la comisión, es decir, nosotros no queremos abrir actuaciones administrativas con fin sancionatorio porque con esos recursos no se financia la comisión. Y tampoco es nuestro interés sancionar servidores públicos, eso no le sirve al país. Lo que sí deben tener en cuenta es que una vez la comisión sanciona y queda en firme el acto, hace tránsito inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación y ahí sí con seguridad podrían llegar a tener inconvenientes mayores. Nosotros lo que queremos es evitar que tengamos que llegar a sanción administrativa, porque de nuevo, sancionar a un servidor público porque ejerció mal la facultad nominadora, él queda sancionado y eventualmente después la Procuraduría podrá tomar medidas disciplinarias o no. Pero el daño ya se hizo, el servidor público ya quedó lesionado en su derecho porque con la plata no se le va a volver a restablecer el derecho. Entonces, por eso en materia de actuaciones con fin de investigación,
a donde queremos apuntalar la gestión es a la parte preventiva, y por eso a partir de este año, además de la capacitación que hemos hecho en materia de evaluación del desempeño, hemos trabajado de manera muy fuerte, tal vez ese ha sido el énfasis, en comisiones de personal, porque es a través de las comisiones donde más están violentando los propios derechos de los servidores. Entonces hemos hecho en paralelo con evaluación eventos masivos importantes con la escuela, entre otras cosas. Hicimos un evento con la ESAP Grande, hicimos también una alianza estratégica con la gobernación de Cundinamarca, para que los servidores públicos que tienen la obligación legal de proteger derechos sepan cómo hacerlo, porque también hemos descubierto que no es porque quieran lastimar al servidor público, a veces es pura ignorancia o desconocimiento de la norma. Y a propósito, pues hacemos la cuña, el 10 de octubre tenemos el evento nacional de comisiones de personal con la alianza estratégica con la gobernación de Antioquia, en donde tenemos la expectativa de tener 1000 delegados de comisiones de personal, en donde precisamente vamos a trabajar estos temas, la importancia de la prevención. Nuestro interés no es sancionar, es prevenir. Pues muy bien, valga la cuña, ya lo saben, el 10 de octubre, ¿dónde? En Medellín. ¿En qué parte? Va a ser en el Auditorio Plaza Mayor. Obviamente dimos cupo por entidad. A cada jefe de entidad, a cada ministro, a cada superintendente se le envió una nota, a cada gobernador, a cada alcalde de capital. Se les asignó unos cupos, pero igual hoy abrimos también la posibilidad de que se inscriban directamente, y lo que esperamos es llegar a 1000, que es la máxima capacidad instalada que tenemos. Más información en la página www.cnsc.gov.co. Comisionado José Elías Acosta Rosero, hay otros temas que me gustaría que pudiera contarle a los televidentes de Ciudadanía Activa en relación, y ustedes lo han mencionado, con la intervención, con algunas presiones que reciben de sectores sindicales, del legislativo, de los mismos funcionarios que, ocupando provisionalidad, empleos que deben justamente otorgarse en un concurso de méritos, han impactado de alguna u otra manera el proceso de las convocatorias. ¿Qué han podido detectar ustedes? Erika, en este punto que es muy delicado, valga primero hacer una claridad importantísima. La comisión no tiene absolutamente nada en contra de los funcionarios en provisionalidad. Ha habido de pronto una distorsión de la lectura que se hace de lo que ha ocurrido, y en más de una ocasión de pronto dicen, no, es que la comisión es enemiga de los provisionales. Absolutamente no. Es decir, eso es una claridad que debe quedar meridiana, porque nosotros no estamos en contra del funcionario provisional. Es que ahí hay un elemento que hay que diferenciarlo. Está muy relacionado, pero es diferente. Voy a explicarlo. Un nombramiento provisional, inclusive hasta hace muy pocos días, nosotros los autorizamos. En virtud de un auto que expidió el Consejo de Estado, en este momento está suspendida esa facultad que teníamos de autorizar los nombramientos provisionales, excepción hecha del del caso de los docentes, a los cuales sí les seguimos autorizando los nombramientos provisionales. Nosotros diferenciamos que realmente, en el caso de que un determinado empleo no sea susceptible de ser provisto por un funcionario de carrera, no sea susceptible de ser provisto por encargo, o no haya un elegible en ese momento para ser nombrado en ese empleo, pues la administración no puede quedarse maniatada. La administración tiene que buscar un recurso humano, tiene que buscar el talento humano para el cumplimiento de sus fines y de la misión de la entidad. Y eso está bien. ¿Cuál es el punto que es muy sutil, donde de pronto entramos ya en conflicto? Y vuelvo a repetir, no es con el provisional. Es cuando determinados personajes hacen mal uso de esos empleos para, a través de ellos, conseguir, por ejemplo, el famoso clientelismo, las cuotas políticas, los votos que van amarrados a eso, y entonces es donde se presenta la lucha muy frontal, y esa sí la damos decididamente, porque nosotros somos defensores a ultranza del principio del mérito, y es que no permitimos ese tipo de contaminantes. El funcionario en provisionalidad debe saber y ser plenamente consciente de que en el momento en que un aspirante culmine el concurso de méritos
y queda como ganador en la lista de elegibles, como primer elegible en la lista de elegibles y es nombrado, tiene el legítimo derecho de acceder a ese empleo y obviamente el provisional que está ahí debe salir. Pero mire que eso es una situación que nada tiene que ver con que la comisión esté en contra. La comisión lo que hace es dar estricto cumplimiento a su mandato constitucional y legal, a su deber constitucional. Todos los empleos públicos de carrera administrativa van a ser provistos por concurso de méritos, por eso estamos luchando y tratando de crecer y de flexibilizar y de agilizar muchísimo nuestros procedimientos. Pero es importante esa claridad. ¿Sí? Cuando se hace del empleo provisional un elemento de clientelismo, un elemento, perdóname la expresión, de politiquería, ahí entramos en conflicto, porque la comisión para nada le camina a eso. ¿Y ustedes reciben, se lo pregunto, gran presión de distintos sectores en ese sentido? Pues tengo entendido que en los albores de la comisión era muchísimo más fuerte. Poco a poco, ciertas personas, porque es que no podemos tampoco acusar a toda la clase política. Hay políticos, en estos días tuvimos una reunión en la Comisión Séptima del Senado y fue algo gratísimo para nosotros, muy grato, una sorpresa pues, cuando recibimos el apoyo de todos estos senadores y la manifestación de un marcado interés por la defensa del principio del mérito, inclusive cierto tipo de casi, dijéramos, de oferta que nos hicieron para, a través de su actividad legislativa, ver cómo nos dotaban de más herramientas para fortalecernos. ¿Los tiempos están cambiando entonces en ese sentido? Yo pienso que sí, mucho, pero todavía quedan rezagos y esos son los que nos generan unos graves enfrentamientos. Ahora, ha habido momentos en que el legislativo nos ha dado la espalda, ¿sí? Y ha tratado de expedir cierto tipo de normas que apuntan a la base, al fundamento de la comisión y a tratar de socavarla. Pues infortunadamente se ha dado eso, pero podríamos decir que ahora ya son mucho menores esos episodios. ¿Y en cuanto a los sindicatos? Uy. Carlos es el experto de sindicatos. Carlos sabe muchísimo de sindicatos, pero yo le puedo adelantar algo. Podríamos decir que es un logro de la comisión, que hoy por hoy hay algunos sindicatos que nos apoyan y defienden nuestra labor. Hemos logrado eso. Indudablemente ha habido sindicatos, si me perdonan los señores que se sientan aludidos, pero ha habido unos sindicatos pues, que trabajan es más como en procura del interés de mantener ellos su cuota de poder o de manejo de una determinada entidad. Y claro, si un provisional se siente amenazado porque puede salir del empleo y en ese momento recibe el apoyo del sindicato, pues ellos ganan muchísimas acciones al respecto. Pero podríamos decir ahora que muchos sindicatos, pues no podría mencionarlos, han ido entendiendo la importancia de la labor de la comisión, lo limpio y lo transparente que es luchar por el principio del mérito y podríamos decir que nos apoyan. Yo creo que Carlos ahí sí tiene mucha más información. Sí. Pero como ya vamos llegando al final de esta ciudadanía activa, les quiero, y ya le doy la palabra al comisionado presidente, finalmente plantear, y vamos a comenzar así, de aquí para allá, quiero plantearles un último mensaje para todos los televidentes, para todos estos colombianos que nos están viendo a esta hora y que aspiran en un momento de su vida, ¿por qué no?, participar de una de estas convocatorias, que están interesados en conocer más acerca de toda esta labor de la carrera administrativa, del sistema de empleo público en el país. Ya saben que pueden contar con la página que hemos mencionado, www.cnsc.gov.go, pero finalmente para fortalecer la labor de la Comisión Nacional de Servicio Civil, comisionado Pedro Rodríguez, empiezo por usted, ¿qué se debe plantear a nivel de desafíos a futuro? Bueno, a futuro yo creo que hay para mí dos mensajes claros. Uno es decirle a todas las personas que quieran vincularse con el Estado es que crean en la Comisión Nacional de Servicio Civil, no solamente en los tres que estamos aquí poniendo la cara, por decirlo así, sino en todo el equipo de personas, que son alrededor de unas 150 o más, dependiendo de las convocatorias que se vinculan a ello, en que hacen un trabajo honesto, transparente, conjuntamente con los operadores, que en este caso son varias universidades que igualmente a su vez contratan a algunas personas que elaboran y preparan las preguntas y las pruebas, que crean en todo ese equipo que indudablemente lo están haciendo muy bien, muy honestamente. Claro, siempre buscaremos hacerlo mejor con las herramientas que estamos diciendo de futuro para hacerle mucho más fácil al aspirante su proceso de
digamos, de participación en una convocatoria. Entonces, uno es crean en la comisión. Dos, ahora que estamos hablando de frases y de eslogan, de ser capaz, claro que sí. más allá que es obviamente una frase impulsada por varias organizaciones, pero en que este está haciendo caso, carrera en el país. entonces que está haciendo carrera, perdón. Yo creo que vale la pena es que cada una de las personas allí que tenga interés en vincularse a trabajar con el Estado, que diga, yo soy capaz de postularme y de presentarme a un concurso de méritos, y en ese sentido soy capaz de ingresar al empleo público por mis propios méritos, y en ese sentido yo creo que sería un cambio bien importante para las instituciones, para el país y para la ciudadanía, que va a ser recibir muchos mejores bienes y servicios, que ese es el interés de todos, ¿no? Sin lugar a dudas, comisionado José Elías Acosta Rosero. Partamos de una premisa muy simple, ¿cierto? Cada entidad tiene una misión, unos objetivos, y que van orientados hacia qué, al cumplimiento de unos fines para el mejoramiento del país en general y para el mejoramiento de la comunidad. Eso es lo que se pretende. ¿Quiénes hacen posible el cumplimiento de esos objetivos? Los funcionarios que están trabajando. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues tratar de que vayan los mejores. Entonces, mire la conexión tan importante que hay. El progreso del país depende muchísimo del tipo de funcionario que nosotros le entreguemos a cada una de las entidades. Entonces, ¿cuál es el llamado? Pues hagan equipo con nosotros. ¿Sí? Unamos todos nuestros esfuerzos, las entidades entiendan que realmente el interés es cualificar cada vez más y más la labor del Estado. Y es invitarlos entonces a que nos apoyen, a que flexibilicemos todos esos procedimientos que a veces se vuelven tan difíciles para sacar adelante las convocatorias, a que de pronto no echemos mano de ciertas excusas y disculpas prácticas que son. Comisionado presidente, usted, que es el hombre en cabeza de esta Comisión Nacional de Servicio Civil, su llamado, su mensaje a los ciudadanos, pero también a esas entidades públicas, más de 3.500 con las que están trabajando. No, yo pienso que son dos mensajes a la ciudadanía en general. Estoy convencido, después de estar casi 4 años en la comisión y de conocer desde sus orígenes la misma, que el mérito ya se instaló para quedarse. La carrera administrativa ya forma parte del basamento del Estado democrático. Y eso no es gratuito. Yo creo que no en balde el mérito y la provisión de empleo por concursos está en nuestra constitución política y eso ya no tiene reversa. Entonces sí adhiero a lo que dice Pedro. La comisión ha demostrado que es capaz, no obstante las múltiples dificultades, e invitar a la ciudadanía que siga creyendo en nosotros. Vienen muchas convocatorias en camino, tenemos un conjunto de convocatorias en el congelador listas para empezar a planificar y sacar adelante. Y a las entidades que no nos tengan miedo, porque a veces siento que es un poquito el temor de perder el control sobre sus empleos. Nosotros no tenemos interés alguno en inmiscuirnos en los asuntos propios de la administración pública. Somos sus aliados estratégicos en un tema fundamental, que es la administración del capital humano, que es sustantivo, que es esencial para un país como el nuestro de cara a una sociedad en posconflicto. Finalmente, ha cambiado definitivamente la manera de pensar de los colombianos a partir de darle importancia y valor al mérito en estos procesos de empleo público, de carrera administrativa. Yo pienso que sí, con todas las dificultades, con seguridad, con muchas voces críticas en contra de la gestión que hacemos, hemos logrado 2 cosas importantes, Erika. Uno, hay control social. A pesar de que tuvimos en contra muchas cosas y muchas instancias, la sociedad creyó en nosotros y no es gratuito que 2 millones de colombianos se nos hayan inscrito. Y 2, a propósito de sindicatos, sin entrar en sindicatos, en estos años se nos crearon 2 sindicatos en favor del mérito y eso indica qué tan importante se ha constituido la comisión para la sociedad colombiana. Es crear futuro, es justamente ser capaz de estar ahí, al frente de nuestras instituciones, fortaleciéndolas en esta nueva dinámica que necesitamos en Colombia. Sí, señor. Pues señores comisionados, muchísimas gracias. Van a celebrar, ¿no? Están celebrando. Estamos celebrando. ¿Habrá recursos para eso un poquito? El viernes hicimos la celebración y creo que fue un evento muy significativo para todos nosotros. Pues comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez, comisionado José Elías Acosta Rosero y comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Para ustedes lo mejor
en ese trabajo, en esa labor que ustedes mismos nos han enseñado a todos los televidentes de Ciudadanía Activa, que no es fácil, que realmente ustedes son los que tienen el mérito al adelantar un trabajo con tantas dificultades, pero sobre todo con tantos logros, cambiando la mentalidad de los colombianos, que es verdaderamente lo más importante. El control social, definitivamente fundamental para construir cohesión, para construir país, para construir nación. Hemos llegado así al final de Ciudadanía Activa, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, coordinada por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional del ESAP. Una vez más, comisionados, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y a ustedes, muy amables, como siempre, a los televidentes que siempre nos acompañan, que siempre están con nosotros, por haber estado a nuestro lado también, por participar de esta Ciudadanía Activa. Gracias por estar ahí, interesados siempre por saber cómo funciona el Estado. Nos vemos el próximo lunes en este mismo horario. Hasta entonces y que tengan una muy feliz tarde.